Bueno, Luciano, contame dónde naciste, en qué condiciones, cómo era la situación del momento en los primeros años de tu vida, ¿no? Hasta los 4 o 5 años, ¿cómo fue ese periodo? Bueno, Roque, antes que nada te quiero agradecer esta entrevista, pero te quiero felicitar y te quiero desear la máxima de la suerte en este emprendimiento que estás realizando. Porque sé de tu pasión, y tu dedicación a todo esto que tiene que ver con la cinematografía y sus adelantos actuales. Así que sé que le pones toda la pasión que tenés, que a veces es mucho más importante que la razón. Y los que triunfan porque tienen pasión en las cosas. A veces con razón y otras veces sin razón. Te doy todos los augurios que siento para que esto pueda desarrollarse acá en Los Toros. Y bueno, con relación al Día del Inmigrante, vos decidiste hacerme una entrevista, porque yo soy un inmigrante. Yo y mi familia éramos inmigrantes. Llegamos acá a la Argentina en el año 49, en 1949. Lo extraño que muchas veces cuando miran mi documento me preguntan ¿de dónde naciste? Y bueno, yo le digo, sí, nací en China. Y efectivamente yo nací en China circunstancialmente. No tanto porque yo viví casi 5 años en China, pero la razón fue que mi papá, médico de la Marina Italiana, él se recibe, era hijo, tenía 7 hermanos, él y 6 más, todos varones, nacidos en Nápoles, en Italia. Cuando se recibe, y bueno, decide ingresar en la Marina, y bueno, ingresa en la Marina Italiana y ahí lo mandan, después de poco tiempo, lo mandan a una base que tenía en ese momento, Italia la tenía en China, como médico militar, como médico de Marina. Al poco tiempo, bueno, el grado que tenía era capitán médico, se retira de la Marina y se queda viviendo en una ciudad que en ese momento tenía 1 millón de habitantes, así que se imaginan la cantidad de millones que tiene ahora, una ciudad muy importante, donde había bases, o sea, se llamaban concesiones, o sea, la ciudad está dividida y tenía policía propia, tenía policía alemana, concesión alemana, la concesión francesa, la inglesa y la italiana. Nosotros me parece que vivíamos en la concesión francesa. Bueno, mi padre conoce a mi madre, que era rusa de nacimiento, pero que no conoció Rusia tampoco, porque a los pocos meses de nacida, mi abuelo la lleva, se escapan de Rusia, también creo que por problemas de tipo político, y se van a vivir a lo que es Vladivostok, que es una ciudad que está al norte de China y que siempre fue controversia entre China y Rusia. Bueno, ahora es rusa, pero un puerto muy importante. Bueno, después va a Shanghái y ahí lo conoce a mi papá y bueno, se casan. Y bueno, yo en el año 1944 nazco yo, primero había nacido mi hermana 2 años antes, y bueno, y así él trabajaba, él era director del hospital italiano de Hankow. Y coincidencia o no, pero las monjas que estaban, porque era un hospital que tenía monjas, las monjas que estaban en ese hospital era la misma congregación de monjas que existe en el Hospital Italiano de La Plata. Tal es así que en una oportunidad él va a La Plata y reencuentra una monja que había estado trabajando con él. Así que fíjense lo que es el mundo y las necesidades a veces de... Bueno, mi padre pasa primero todas las guerras chino-japonesas, toda la guerra chino-japonesa, porque China fue invadido por Japón primero. Después viene toda la Segunda Guerra Mundial. Yo
me cuentan, pues me contaban, por supuesto, tuvimos que escapar de la ciudad e irnos a refugiarnos al campo, bueno, en la campiña cerca de la ciudad, porque venían los norteamericanos a la noche y bombardeaban todo hasta que termina la guerra. Una vez que terminó la guerra, bueno, felicidad para los europeos, pero mi padre también, por charlas que yo había tenido con él, dice: China no es lo mismo, nos tenemos que preparar para irnos de acá. Y los mismos norteamericanos decían: no, no es cierto, ¿para qué nos vamos a ir? Está todo bien. Pero evidentemente tenían razón, porque después se produce el cambio político y el avance de quien fue Mao Zedong, el jefe de la revolución comunista china, y bueno, y en el año 49 nosotros teníamos que emigrar de China. Una de las posibilidades era volver a Italia, por supuesto, porque era ciudadano italiano, pero Italia estaba en ese momento, en el año 49, en una crisis política importante, también con posibilidad de que triunfara la izquierda, después de la caída de Mussolini, después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces mi tío, el hermano mayor de mi padre, que era medio el jefe de toda el clan D'Arienzo, le aconsejó no volver a Italia. Y bueno, él pidió visa en diversos lugares, y uno de los lugares que él había pedido era la Argentina, porque en la Argentina mi padre tenía un tío que vivía en Capital Federal y cuya familia habían sido fundadores o los primeros habitantes de San Rafael en Mendoza. Y bueno, así aparecemos acá en Argentina. Llegamos el 29 de marzo de 1949, en un barco, que era un barco holandés, Tegelberg se llamaba. Bueno, vinimos acá a la Argentina y esta gente, estos familiares nuestros, vivían en Arauz y Santa Fe. Y a través de ellos, vos fíjate lo que son las vueltas de la vida, a través de ellos consigue un alojamiento enfrente, Arauz y Santa Fe, pero cruzando Santa Fe. Un alojamiento, en ese momento había hoteles así que eran como los que debe haber ahora para gente que va a trabajar, pero había hoteles de tipo familiar, eran hoteles de tipo familiar. Y los cuento porque es la verdad. La dueña del hotel se encariña mucho con mi papá y le consigue a través del Ministerio de Salud, que en ese momento estaba Perón, era el gobierno de Perón, una excepción como él, para ir a vivir a un pueblo donde no había médico. ¿Ese pueblo cuál era? Vallauca. Ese pueblo era Vallauca. Con la condición de que él tenía que rendir. En ese momento no había convenio de reciprocidad con Italia en cuanto a la universidad o en cuanto al secundario. Vamos a vivir a Vallauca. Se imaginan que vivir de una ciudad de más de 1 millón de habitantes, con toda una serie de llamémosle de lujos o lo que quiera, vivir en Vallauca fue un esfuerzo, yo no digo un trauma. Un cambio grande, ¿no? De ninguna manera, un cambio enorme. Rotundo. O sea, para mis padres, yo era chico. Y bueno, fuimos a vivir a Vallauca. Él rinde todo el secundario. Un montón de materias del secundario. Lo que yo me acuerdo que decía, tengo que estudiar la cantidad de kilómetros que tiene el río Mississippi. O sea, no le veían sentido todo estudiar esas cosas que en esa época se estudiaba. Realmente fue ayudado porque eso lo rinde en un colegio secundario que había en Lincoln, que ya era importante, que siguió. El colegio secundario de Lincoln fue siempre un colegio de mucha categoría en cuanto al nivel de enseñanza. Y bueno, lo ayudaron mucho. Realmente hubo gente que lo ayudaron y bueno, rinde el secundario y a continuación tenía que revalidar el título de médico. Lo hace también en La Plata.
también hubo gente que lo ayudó, pero ayudar en el sentido de facilitarle las cosas, no de darle el título así gratuitamente. Y bueno, fue un médico muy conocido en Villa Auca, tal vez así que la gente mayor que hay acá en Los Toldos lo conocía, incluso iba gente de todos lados, se había hecho realmente una fama importante en Villa Auca. Yo me acuerdo, la gente mayor lo debe de conocer, yo me acuerdo de haberlo visto a Firpo, que se fue a atender con él, de Firpo, que fue famoso ese de la pelea de Firpo Dempsey, creo que fue. Claro. Así que te das cuenta que... Y bueno, estando en Villa Auca, por supuesto que no era el lugar definitivo. ¿Y por qué aparecemos acá en Los Toldos? Aparecemos en Los Toldos porque en Villa Auca iban todos los domingos un sacerdote a dar misa. Ese sacerdote se quedaba siempre a almorzar en mi casa. ¿Por qué? Porque tenía el micro de regreso a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, entonces se quedaba a almorzar en mi casa, y ahí mi padre se relaciona con los monjes del monasterio benedictino. Y yo conocí a todos los monjes benedictinos, desde el primero que llegó acá, el padre Eugenio, que fue el superior, el que vino cuando llegaron ellos, y bueno, se relaciona con ellos y ellos le ofrecen venir a Los Toldos, y la dueña de todo esa estancia, que era Marenco Sánchez Díaz de Pueyrredón, cuando divide la estancia para venderlo, que lo venden parcelas de 100, 150, 200 hectáreas como máximo, y bueno, y le da a los monjes, le da un pedazo de campo, y otro pedazo de campo se lo da a las hermanas, y bueno, le ofrece a mi papá comprar un pedazo de campo con la condición, claro, había una excepción. La excepción era porque era el único que pudo comprar sin ser agricultor ni ser hombre de campo. Pero la condición era que él atendiera a los monjes del monasterio de por vida, y así fue. Por eso eso lo atrajo más acá, porque nosotros podríamos haber ido a Junín también, porque Junín hizo relación con 2 o 3 médicos, que en ese momento un tal Pugliese, que era muy importante, un cirujano muy conocido en Junín, y bueno, que también le dieron una mano, y así terminamos acá en Los Toldos. Y bueno, yo hice todo el primario en Los Toldos, en la escuela 3, con mi hermana, después hice el secundario y después la facultad. Claro. Y después de la facultad, junto con mi esposa, decidimos venir acá a Los Toldos, con una propuesta que nos hizo el doctor Defendente Aguirre. Y bueno, empezamos con una clínica, él la construyó, la clínica que no, era sin internación, y después hubo que, por problemas con otra clínica, bueno, cosas de los hombres, hubo que construir la parte de internación, y así se fue progresando hasta que el doctor Defendente dice, bueno, yo no sigo más, seguí vos. Y así así me tiraron, al día de hoy. Me tiraron el fardo hasta el día de hoy. Por supuesto que lo agradezco, El tema que hay que conseguir siempre la posta, ¿viste? Claro. Y eso es lo difícil. Es realmente una historia de película, Luciano, ¿eh? Sí, porque hay detalles que, bueno, por ejemplo... Me contabas recién de que llegaste a hablar de niño chino, yo hablaba ruso... Yo hablaba chino porque cuando nosotros nos venimos para acá, yo tenía 5 años. Claro. Hablaba chino con la gente que trabajaba en mi casa. Claro. Yo iba a un colegio, a un jardín de infantes inglés, pero yo hablaba chino. En mi casa se hablaba... entre nosotros hablábamos en inglés, porque mi mamá rusa, mi papá italiano, era una mezcla infernal. Claro. Y chino, mi padre hablaba un poco chino, él tenía un traductor permanente que, bueno, que yo me imagino que al hospital ese irían
los europeos, no tanto a los chinos. No sé, Ah. eso no lo puedo decir. El tema es que, como cosa interesante, mi padre se tuvo que quedar un mes más. Cuando nosotros decidimos irnos a Shanghái, Hankou es una ciudad que queda a 1000 kilómetros en el interior de China, sobre un río famoso que es el río Azul, es el Yangtze-Kiang. Nosotros nos vamos en una barcaza, porque ya no había medios de comunicación, a Shanghái. Creo que fueron 3 días, 4 días de viaje, y soñaban, se escuchaban cañones todas las noches, durante el día, porque China estaba, no solamente había terminado la guerra, sino después estaba la guerra civil, Claro. entre los nacionalistas y los comunistas, o sea, toda la historia de esos dos grupos políticos que había en China. Se impone el Mao Zedong, Claro, con la gran marcha y todo eso. Y bueno, y mi padre se queda un mes más prácticamente en Hankou, y de Hankou va a otra ciudad que se llama Tianjin, y ahí lo ayudan a subirse el último tren que iba a Shanghái. Un cura lo mete por la ventanilla y logra tomar el último tren para irse a Shanghái. Si no, los europeos, excepto los rusos que se quedaron ahí, a los europeos la pasaron mal. claro. Todas esas cosas las sabemos a través de sacerdotes que después tenían contacto postal con mi familia. Claro. Y venimos acá a la Argentina, bueno, con toda la ilusión de empezar de cero. Pensá que mi padre tenía ya 41 años, 42 años cuando vino acá. No era fácil, Claro, no claro. era fácil. ¿Volviste alguna vez a China? No, es una asignatura pendiente que tengo. Realmente me encantaría volver, pero siempre me ha tirado más para el lado de Italia y para el lado de Europa. Claro. Ahora, los chinos nosotros acabamos de llegar de Europa y realmente me asombré la cantidad de chinos que se ven en París y en Roma, pero así, hordas, pasan hordas de chinos y chinos y chinos, pero es increíble. Claro. Pero evidentemente fue una historia difícil, porque Y fue un mi papá momento. andaba en Sulky, en Claro, Bayauca, claro. en Sulky andaba. Sí, también el momento histórico que le tocó atravesar, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, la Sí, Revolución seguro, China. seguro. No. Las cosas no eran fáciles en el mundo. No, las no era cosas, fácil ¿sí? en el mundo. Y después también, otra cosa más, que eso pocas veces lo he dicho. Mi padre tuvo que demostrar que él no era nazi, porque él era italiano y los italianos se habían unido a los alemanes. Claro. Habían hecho, entonces después, al terminar la guerra, los italianos no eran bien vistos. Claro, todo el régimen fascista estaba aliado a Hitler y entonces, claro. Él no era bien visto, pero Claro. bueno, debido a las relaciones que tenía muy buenas relaciones con la iglesia y eso. Y aparte no era, Claro. era político, pero bueno, nos toca venir acá a este bendito país, donde... ¿Y en qué momento te acercás a la Asociación Italiana, Luciano? Y a la Asociación Italiana hace ya... ¿Fue algo natural? Algo Sí, ¿Tu papá sí. había tenido algún vínculo? No, mi papá no. No, mi papá para nada. No, mi papá para nada. No fue algo natural, así que surge siempre con la ayuda así muy importante de Leonor. Claro. O sea, Pero fue un deseo de tu identidad, acercarte... sí, por supuesto que sí, seguro Claro. seguí sintiendo esa. Yo creo que todos los que estamos ahí seguimos sintiendo la atracción de las raíces, como Claro. dicen en el país. ¿Y has vuelto a los lugares de origen de tu papá? Sí, he vuelto a Nápoles, he vuelto a un pueblito que era cerca de Nápoles, donde ellos pasaban en el verano y eso. Y yo tengo 6 primos en Italia, primos hermanos. Claro. O sea, y aparte estoy muy comunicado con ellos, no es que viste, a veces las familias se van perdiendo y eso. No, al contrario, soy un poco el nexo entre ellos mismos.
Que ellos viven en Italia, Y todos. yo vivo en Italia y soy más, yo me comunico más con ellos que ellos entre ellos. Claro. Pero a ellos no, realmente yo creo que no miden la dimensión de lo que son ni la sociedad italiana, ni la sociedad española, no. Claro. Están en otra cosa. En cambio nosotros estamos así, viste, tratando de mantener algo que viene atrás nuestro. Claro. Y que ha mantenido unido a las colectividades, en las localidades como Los Toldos, que se fundó con inmigrantes y bueno, y el pueblo mapuche, ¿no? No, Sí, por supuesto. Claro. Es la manera de mantener. Tal y yo cual. creo que, yo siempre dije una cosa que, viste, es una idea que tuve. Yo creo que la Argentina tendría que haber sido un país bilingüe, porque en definitiva la mitad es de origen español y me parece que son más italianos que españoles. Entonces, o sea, como fue Canadá bilingüe, francesa y... Claro, inglés. No, Claro. en un momento dado se ve que evidentemente los españoles eran mayoría, los Claro. italianos vinieron después, con la gran inmigración y Claro. de eso sabe mucho Leonor más que yo. Incluso ha escrito cosas Claro. sobre inmigración. Bueno, Luciano, en realidad yo lo que quería era un poco homenajear a todos los inmigrantes que viven en Los Toldos, en nuestro pueblo, y cuando me enteré de tu historia me pareció fascinante y en vos quería representar un poco, reflejar lo que es la historia de cada uno de los inmigrantes que ha venido a nuestro pueblo. Sí, son muchos los grupos, porque acá hubo, Sí, hubo franceses, hubo judíos, y bueno, y los últimos yo creo que son, los que vinieron son los holandeses y los Claro. suizos, que vinieron realmente a trabajar, ¿no? claro, Y claro, bueno, los italianos han venido por grupos, Claro. en diversas, llamémosle, oleadas acá en la Argentina. Pero estos, yo creo que fueron la última gran inmigración que hubo, fue en el 50, entre el 50 y el 60, que vinieron todos esos grupos. claro. Bueno, Luciano, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y te vuelvo a decir, Roque, que vas a triunfar. Gracias, Luciano.